Bueno, Javier, Argentina lleva décadas siendo lo que los americanos llaman un basket case, ¿no? Que vendría a traducirse al castellano como un caso perdido. Fíjate cómo será la cosa en el libro de memorias que publicó antes del verano Rodrigo Rato, Hasta aquí hemos llegado, no sé si habrás leído, es muy entretenido, ¿eh? Pues le dedica un capítulo a su paso por el Fondo Monetario Internacional, del que fue director gerente, y para ilustrar el enorme reto que supuso, esto enumera una serie de factores. Dice, entre puntos de exclamación, 90 países, 17 sillas en el Consejo, derecho de veto estadounidense y responsabilidad de supervisión macroeconómica mundial. O sea, la verdad es que un papelón. Dice, la institución era poco querida por sus imposiciones. Claro, le obligaba a todo el mundo a hacer todo tipo de perrerías. Dice, el Consejo estaba dividido. Luego estaba la plantilla de economistas profesionales, no añade nada más, solo luego estaba la plantilla de economistas profesionales, pero es como cuando llegas nuevo a una oficina y te sueltan, y luego está fulanito. O sea, pero bueno, tú sabrás a qué se refiere, porque tú eres economista profesional. El caso es que después de enumerar todas estas fatalidades, inconveniencias y problemas, pues remata la relación con una referencia específica a Argentina y, por supuesto, nada halagüeña. Dice que Argentina ha sido una preocupación recurrente para todos los responsables del Fondo Monetario Internacional antes y después de mi partida. Y la verdad es que no exagera. Argentina es uno de los países que más rescates ha solicitado al Fondo Monetario Internacional en toda su historia. El primero se materializó en 1958 y básicamente viene a pedir ayuda al FMI una vez cada 3 años. Ese es el promedio que sale. Además, es uno de los países que más veces ha incumplido sus compromisos. Claro, sus gobernantes firman, reciben el dinero y luego, si te he visto, no me acuerdo. Ahora mismo, según la web del FMI, Argentina le debe 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que es aproximadamente 10 veces lo que paga como cuota. Uno puede pensar, hombre, no son listos ni nada estos argentinos, pero la verdad es que los argentinos, es decir, los argentinos de a pie, pues viven muy malamente. El año pasado, vamos, en el primer trimestre, el PIB les creció un 0,7%, que bueno, bien, pero es que tienen una inflación del 113% y los tipos están, como es lógico, bastante altitos, están en el 118%, como para ir a pedir una hipoteca, ¿no? Las agencias de rating asignan a su deuda la penúltima peor nota, es decir, sus bonos no son solo basura, sino basura de la peor especie. Y es algo paradójico, porque Argentina lo tenía todo para haber escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la economía. Es un país con un clima templado que cuenta con importantes recursos pesqueros, con enormes yacimientos de petróleo y de gas, y con fértiles e interminables llanuras, la Pampa. Todos hemos oído hablar. Déjame aquí pues, para ilustrar con uno de mis típicos incisos iluminadores para ilustrar la feracidad de la tierra argentina. Leí hace unos años que Buenos Aires se había fundado 2 veces. La primera en 1536 por Pedro de Mendoza, que estableció ahí un asentamiento que llamó Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, pero unos pocos años después, en 1541, pues tuvo que abandonarlo por la hostilidad de los indios que había en la zona, y la retirada debió de ser bastante precipitada y dejaron detrás de sí armas, pertrechos y animales, especialmente caballos, que, como sabes, no existían en América antes de la llegada de los españoles. La segunda fundación tuvo lugar en 1580, o sea, 4 décadas después. La llevó a cabo Juan de Garay, y lo relevante es que en los 40 años transcurridos entre ambas fundaciones, las docenas de caballos que Pedro de Mendoza había abandonado se habían convertido en manadas gigantescas, o sea, tan gigantescas que algunos testigos decían que tenías que esperar días para que una de ellas acabara de cruzar y tú pudieras pasar. Es decir, en La Pampa crece todo con una facilidad y, desde luego, sin necesidad de colaboración humana. En fin, aquí acabo el inciso ilustrador. Y la pregunta que seduce de todo lo que te he dicho es por qué un país con semejantes condiciones tiene el peor historial de pagos del Fondo Monetario Internacional. Esa es la primera pregunta. Mi impresión es que es mala administración, pues el típico
círculo vicioso en el que se quedan atrapados los países populistas, gastan más y entonces eso lleva a déficits recurrentes que financian emitiendo moneda o endeudándose, pero en cualquier caso eso llega un momento, si el déficit no se controla y la deuda, en que tienes que subir los tipos o para atraer más capitales o para acabar con la inflación, y al final acabas con una recesión de caballo o con una hiperinflación. Pero bueno, este es el diagnóstico simplista. Estoy seguro de que tú puedes hacer algo un poquito más detallado. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que Argentina tiene que hacer para romper este círculo vicioso y sobre todo si las medidas que tiene que adoptar tienen que ver con lo que ha anunciado que pretende hacer Javier Milei si gana las próximas elecciones, algo para lo que en principio es el candidato mejor posicionado. ¿Quién es Milei? Pues Milei se proclama como anarcocapitalista y enemigo del Estado. Su partido se llama Libertad Avanza. Se opone al aborto y cuestiona el cambio climático, que considera otra de las mentiras del socialismo, eso es un entrecomillado, pero no tiene problemas ni con el matrimonio homosexual, ni con el tráfico de drogas, ni con la autodeterminación de género. No le gusta el Papa Francisco, que dice que es una encarnación del comunismo. Y entrando ya en su modelo económico, defiende una reducción radical del gasto público. De momento ya ha anunciado que va a cargarse un buen puñado de ministerios, el de educación, el de salud, el de desarrollo social, que son, en su opinión, cajas negras que usan los políticos para financiarse a costa del contribuyente. El Estado, para Milei, debería ceñirse a más o menos a las tres funciones que Adam Smith menciona en La riqueza de las naciones: justicia, defensa y grandes obras públicas. Como Murray Rothbard, que es uno de sus autores de cabecera, tiene una cita muy famosa en un artículo en el que acusa a los Friedman, a Martin y a David, de gradualistas, porque decía que no odiaban al Estado desde lo más profundo de sus entrañas, y como la banda depredadora de ladrones, esclavistas y asesinos que es el Estado. Pero bueno, eso es Milei, pero la joya de la corona del programa económico es la política monetaria. Milei dice que hay que incendiar el Banco Central. Advierte a continuación que se trata de una metáfora, por si alguien se asusta, porque dice que el gobierno no puede emitir moneda y que cuando le quiten la máquina de imprimir billetes a los políticos, pues se acaba la inflación. ¿Y cuál es su alternativa? Pues dolarizar la economía, que es una versión radical de la ley de convertibilidad que promulgó Carlos Menem en 1991 y que, como recordarás, impuso un cambio fijo e irrevocable entre el dólar y el austral, no tan irrevocable como se vio después, y que, según Milei, ha sido el programa más exitoso de la historia de la economía argentina, porque hizo que a partir de 1993 Argentina fuera el país con menos inflación del mundo. Esta medida ha dividido a los comunistas. Debo decir que en general piensan que es no una barbaridad, pero dicen, oye, si racionaliza el gasto y limita el recurso al Banco Central, pues el peso se estabilizará él solo y no tendrá problemas de inflación, y por tanto dolarizar no tiene sentido, porque tiene inconvenientes, claro, porque en realidad a lo que supone es a renunciar a la capacidad de devaluar para salir de las crisis, y luego te obliga a someterte a la política monetaria de la Reserva Federal, cuando Estados Unidos pues tendrá sus ritmos que no tienen por qué coincidir expresamente con los argentinos. Pero hay otros economistas como Steve Hanke que defiende que en el fondo Milei lo único que va a hacer es oficial lo que la mayoría de los argentinos ya hacen extraoficialmente, que es funcionar con dólares. Y dice que Argentina tiene que deshacerse de su peso y ponerlo en un museo. Pero bueno, ya paro, Javier. O sea, esta introducción un poco larga me ha salido hoy. Al final se reduce en plantearte dos preguntas. ¿Cuál es tu diagnóstico de Argentina como un país tan rico, acabado en el basurero de la historia? Y luego, si lo que hace falta es alguien como
Milei. Bueno, pues déjame que empiece contestándote eso y lo voy a hacer hoy con dos citas. O sea, a nuestros sufridos oyentes, sobre todo los que nos escuchan en directo, no solo media hora de escucharnos el podcast, sino además tarea, ¿no? Para el que quiera profundizar. Hay un artículo de un columnista del Financial Times, no, un capítulo de un libro que se llama False Economy, Falsa Economía. El columnista se llama Alan Batty y el primer capítulo tiene un título curioso, es Ironía On, como alguno de los comentarios que has hecho tú, y que se llama ¿Por qué Argentina es una historia de éxito y Estados Unidos fracasó? ¿No? Y resulta que en 1900 el PIB per cápita de Argentina y el PIB per cápita de Estados Unidos eran muy parecidos. De hecho, durante muchos años Argentina en 1900 tenía un PIB per cápita mayor que el de Estados Unidos. Cuando en Londres, que era la capital del mundo, la capital del imperio, la capital de Occidente, los inversores apostaban por cuál iba a ser la gran economía emergente del siglo XX, pues Argentina y Estados Unidos eran indistinguibles. Cuando los inmigrantes llegaban al puerto, se subían, si el primer barco iba a Buenos Aires, se iban a Buenos Aires, y si iban a Nueva York, se iban a Nueva York. No había diferencias, no había manera de distinguir Nueva York de Buenos Aires en 1900, ni el futuro que iban a tener en un sitio y en el otro, ¿no? Y mira dónde estamos hoy, ¿no? Y entonces continúa el artículo. Es un capítulo largo, debe tener 40 o 50 páginas, y continúa enumerando las similitudes en 1900 de Argentina y Estados Unidos, con las grandes llanuras por explotar, con la pampa, con las riquezas agrícolas enormes en la costa este desarrollada en los dos países, donde estaban los bancos y donde estaban los ricos, en la frontera, y cómo había que desarrollar la frontera. Bueno, ok. Y entonces fíjate que, bueno, pues hoy las diferencias entre Nueva York y Buenos Aires, entre Estados Unidos, entre el PIB per cápita de Estados Unidos y de Argentina, pues son abrumadoras, unas 6 veces más el PIB per cápita, en fin, de Estados Unidos y de Argentina. O sea que Argentina quizás es un ejemplo de un Estado fallido, ¿no? O sea, de un proceso de desarrollo que no ha funcionado. Chile le adelantó hace mucho tiempo, ¿no? Con una historia, ya, pues no tienes que ir a Estados Unidos, busquemos, es la herencia española. Bueno, pues está bien, pues la herencia española tiene muchas maneras de manifestarse, ¿no? O sea, se puede manifestar como se ha manifestado en Chile en los últimos, desde ahora 1960. Vamos a adelantar el siglo XX, vamos a pasar las guerras mundiales y todo, y otra vez ves dos países que tuvieron una historia parecida y que a partir del 75 divergieron claramente, y Chile se volvió el milagro de desarrollo de Sudamérica, y Argentina pues siguió y sigue estancada en una situación que es difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender. El 130% es el pronóstico del Economist de la inflación para este año. Los tipos de interés, pues los que tú has dado, tan extravagantes, ¿no? Estratosféricos, no es que no se puede decir extravagantes. Mis colegas economistas profesionales, pues en broma, cuando hablamos de esto, me mandan una carta, el rector les escribe todos los trimestres y les informa que con arreglo al plan no sé qué, te acabamos de subir el sueldo un 30%, 4 veces al año, claro, te tienen que subir, ¿no? Y obviamente es una situación, y la pobreza, ¿no? Y la pobreza en los barrios de Buenos Aires, los cartoneros, o sea, una situación donde realmente pues, la gente vive muy mal, ¿no? Vale, y entonces, bueno, pues hay un momento donde, ¿no? O sea, siempre va a haber propuestas. Aparece Milei, que independientemente de... O sea, ¿y ahora quién tiene la culpa, ¿no? De todo esto? Pues los españoles. Bueno, una opción. Otra opción, no, perdón, es Juan Domingo. Ha sido Juan Domingo y su herencia, ¿no? La herencia terrible del populismo de izquierdas a lo largo de las décadas. Es como terminas. Y, por cierto, y puede ser un espejo en el que decidamos que queremos mirarnos si la situación continuara, ¿no? En España con un populismo de izquierdas durante
4 o 5 décadas, ¿no? Obviamente, nosotros estamos en la eurozona. Nosotros hemos dolarizado, por cierto, que eso es un camino con comillas, ¿no? Nosotros hemos eurizado, que no suena tan bien, que no es eufónico porque empezar por EU pues destruye cualquier eufonía, ¿no? Pero ok, hemos hecho eso, hemos renunciado a la política monetaria y si te lo tengo, y si te tengo que hacer una confesión dominical mañanera, pues a mí es de las cosas que más tranquilidad me da, ¿no? Porque tenemos un ancla, ¿no? O sea, Argentina está en busca del ancla perdida, ¿no? Bueno, y entonces esa lectura absolutamente recomendable y recomendada. Y ahora me queda la segunda. La segunda es Iván Berning. ¿Quién es Iván Berning? Un colega, un economista profesional, es profesor en MIT, es la joya de la corona, una de las joyas de la corona de los economistas de la familia. No somos una tribu, somos una familia regular avenida, ¿no? de economistas de agua dulce. Y, en fin, ha sido uno de los 40, de los más 25 mejores economistas, menores de 45, en fin, bla, bla. Todo, y va a estar en las listas de los premios Nobel cuando tú y yo estemos criando malvas. Y tiene una entrevista, que eso es más fácil. Otra media hora que quito a nuestros oyentes, está en La Repregunta, que es un programa de economía en Argentina, de economía o de política en Argentina, y está en Google. Tú pones Iván Berning, La Repregunta, dolarización en Google y seguro que te sale. Y si hace falta que le demos a Pedro el link y ponerlo ahí abajo, donde sea que es, ahí abajo, pues lo ponemos ahí abajo, ¿no? Y yo creo que con esas dos cosas me parece que es la mejor reflexión sobre qué ha pasado en Argentina, sobre qué le ha pasado a Argentina, qué le podría haber pasado a Argentina, que es lo que te cuenta esa fantástica especulación que no tiene arreglo técnico, que no tiene solución técnica. ¿Qué hubiera pasado si, ¿no? si España no hubiera entrado en el euro, si hoy España estuviera fuera del euro? ¿Cómo habrían sido los últimos 20 años de la economía española? ¿Qué hubiera pasado si Argentina hubiera hecho esto o hecho aquello o la caja de conversión, ¿no? Y al final, pues independientemente de la personalidad de Milei, de su política, el argumento, yo creo que la coincidencia técnica, desde un punto de vista técnico, el problema dijo Milton Friedman, y esto, por cierto, voy a robar sin vergüenza tanto del vídeo, de las ideas de Iván, que es una manera muy buena de contar las ideas de todos, y también del artículo de Vitti, porque me parece que lo van a contar mucho mejor que yo. Pero la esencia de eso, ¿cuál es? Argentina tiene y ha tenido un grave problema fiscal. Y Milton Friedman dijo que la inflación era siempre y en todas partes un fenómeno monetario, y Bob Sargent y Tom Sargent, también premio Nobel de Economía y otro de los grandes economistas premiados de agua dulce, ¿no? Pues dijo, no, en realidad la inflación siempre y en todas partes es un problema fiscal con un cómplice monetario. O sea, que lo que está detrás y esto le pasó a Alemania, que terminó en las manos, ¿no?, en la República de Weimar, y por cierto, otro gran libro, es que Una princesa en Berlín, ¿no?, al que le interese la inflación. Si le interesa la inflación y no quiera, y no sepa, voy a decir una impertinencia, pero la voy a decir, y no sepa matemáticas, ¿no? Y no sepa muchas. No es una impertinencia, es una descripción perfectamente razonable. Quiero decir que no pueda leer la literatura técnica. Esa novela, que es una novela de un autor americano que no me acuerdo cómo se llama, y ya, pero el título es Una princesa en Berlín, A Princess in Berlin, no sé si está traducido o no, y es un libro fascinante porque te cuenta cómo fue la vida. Es una historia de amor light que se lee de un americano que está en Berlín y conoce a una judía alemana, y cómo era la vida en una situación de hiperinflación. Al final, pues cuando tienes eso, pues terminas en manos de Hitler o de Milei, ¿no? Puedes terminar. Yo no sé si terminas o dejas, ¿no? Podrías terminar en uno y el otro. Lo que necesita Argentina, la condición necesaria para empezar a resolver los problemas de Argentina, es tener un ancla fiscal, ¿ok?
Y ya está. O sea, lo que necesita, el ancla perdida, ¿no? Es en busca, esta novela se titularía, o esta película, En busca del ancla perdida, ¿no? Ancla, quiere decir algo que modifique las expectativas, ¿no? Y una opción es renunciar a la política monetaria, ¿no? Que es dolarizar o sea, de distintas maneras. Puedes eurizar, ¿no? Como es nuestro caso, ¿no? Y entonces, si tú haces eso, si tú renuncias a tu moneda, simplemente estás buscando un mecanismo creíble de tipos de cambio fijos. Eso es. O sea, decir, mira, yo y renuncias, y si lo tienes, o sea, ok, un poquito más para atrás. Hay un trío en economía que es absolutamente que es deseable, como todos, e imposible. O sea, imposible, los otros son difíciles, imposible. Tú no puedes tener a la vez política monetaria independiente, tipos de cambio fijos y libertad de movimiento de capitales. Tienes que renunciar a una. ¿Okay? Si tú decides tipo de cambio fijos y libertad de movimiento de capitales, que es lo que tiene Argentina, no es lo que tiene Argentina, que es lo que tiene China, pues no tienes política monetaria. Y es lo que tiene España con los demás países de la eurozona. ¿Y cuál es el precio? No tienes política monetaria. ¿Okay? La Unión Europea obliga a libertad de movimiento de capitales y el euro obliga a tipos de cambio fijos. ¿Y qué no tienes? No tienes política monetaria. Y yo iba a decir, afortunadamente, el gobierno, el de coalición, el uno, el otro, ningún gobierno de España, desde José María Aznar, desde que entramos en el euro, tiene política monetaria, ¿no? Y podríamos cerrar el Banco de España. Hello, mis amigos del banco. Sí, podemos cerrarlo entero y no pasaría. Bueno, porque la inspección también está en Bruselas, Margarita. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿No? O sea, que sí, que tú seas la directora de, ¿no? Y ya está, ¿no? No pasa nada, no pasaría nada. ¿Para qué tenemos? Ok, esto ya me pongo mi ley, ¿sabes? O sea, que al final, ¿qué quiere mi ley? Pues hará 3.000 empleados públicos que se busquen la vida en otro sitio, ¿no? Ok, pues vamos para atrás. Entonces, bueno, claro, pues ¿qué inconvenientes tiene el euro? Vale. Entonces, pero fíjate, es que hay una conexión sutil y siniestra. Cuando tú puedes financiar tus déficits, tu problema fiscal, cuando tú puedes resolver tu problema fiscal recurriendo a la emisión, tu problema fiscal no se resuelve, ¿comprendes? Esa es la gracia. O sea, tú siempre. ¿Por qué? Porque tienes una manera muy fácil y absolutamente siniestra de resolver tu problema fiscal. ¿Cuál es? Llover dinero. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque la inflación, que es un impuesto, todo esto son las piezas esenciales de las que podemos hablar con detalle, pues es el más opaco, el más injusto, el más arbitrario y el más fácil de recaudar de todos los impuestos. La cobra el que tiene el banco emisor, por lo tanto el gobierno cuando están integrados, y lo pagan los tenedores de dinero que ven cómo su poder adquisitivo, el valor de su tiempo, se diluye, ¿no? En el lapso que ocurre desde que yo presto mis servicios hasta que yo voy a la tienda, pues mi dinero se ha devaluado porque la inflación es el 100% al año, porque es lo que sea, el 20% al mes, en fin, lo que es, no, ok, vale. Entonces, si tú renuncias, una manera de imponer disciplina fiscal, otra vez volvemos a España y al euro, ¿cuál es? Es que no tienes política monetaria. Y entonces el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿qué hace? Restringe la posibilidad fiscal de los gobiernos, ¿no? Y cuando los gobiernos lo saltan, ¿qué ocurre? Pues los rescates, ¿no? Es que fíjate, te estoy hablando de Grecia, de España, de Portugal, de Italia y de Argentina en la misma frase, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues el euro es un paraguas de hierro. ¿Por qué? Porque renuncias a la política monetaria. Y como renuncias a la política monetaria, tus opciones fiscales se reducen. ¿Pero hasta dónde se reducen? Hasta que les tienes que bajar el sueldo a los empleados públicos. ¿Tú has oído semejante locura? Bueno, pues lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Nada sospechoso de ser un anarcocapitalista, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Pues porque no le quedó más remedio. Porque no tenía manera de pagar el sueldo de diciembre, o sea, la paga extra de diciembre de los empleados públicos. Porque no tenía. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la falta de capacidad de emisión impuso una disciplina fiscal
es que voy a decir brutal, no sé qué adjetivo, no se puede exagerar lo que supone Radical. para un gobierno socialista es del sur de Europa, bajar el sueldo a sus empleados, a sus seres más queridos, a sí mismos, ¿no? Si quieres, si quieres, ¿no? O sea, que fíjate tú si es cómo aprieta ese cilicio, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ya está. Podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Iba a decir a las buenas y a las malas. Las dos son las malas. ¿Por qué? Porque como dolarices, como renuncias a la convertibilidad, te pasa todo lo que tú has dicho, ¿no? Que es, oye, te has quedado sin política monetaria, te has quedado, como dolarices, te has quedado sin prestamista de última instancia. Tu banca va a volverse de una vulnerabilidad espectacular porque acabas de comprarte un problema de que cómo rescato, de dónde saco yo los dólares, que es otro asunto, en fin, no sé hasta dónde queréis que nos metamos, pero es muy distinto dolarizar cuando estás hasta arriba de dólares, o sea, que dolarice, iba a decir China, obviamente China es demasiado grande para dolarizar, pero Pero Panamá con grandes o El reservas de Salvador. dólares no pasa nada y que dolarices sin dólares es mucho más complicado. La siguiente cosa es, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Mañana, por sorpresa, o vas a dejar 3 años de anuncio? ¿No? ¿Y qué va a pasar en el interín con los dólares y con los pesos si tú dices vamos a dolarizar? ¿No? Porque ¿cuál es el tipo de cambio al que dolarizas? Con lo que, fíjate que el mundo... Y por cierto, y todos esos problemas los ha resuelto España. España eligió un tipo de cambio para eurizar. ¿No? Cuando eurizamos el último tipo de cambio. Ese tipo de cambio fue un tipo de cambio muy devaluado, la última devaluación. Y esa última devaluación trajo a España una inflación relativa de unos 20 puntos en los primeros 10 años del euro. ¿Por qué? Porque pan para hoy, devaluó, hambre para los próximos 10 años, donde mi inflación será mayor que la eurozona y por lo tanto mi tipo de cambio real, ¿no? Pues se va a ir apreciando y ya está, ¿no? Y entonces yo voy a ir perdiendo competitividad, lógico, ¿no? Porque mis precios van a crecer más deprisa que los precios de los italianos y de los franceses, ¿no? Y ya está. Bueno, entonces mira, claro, Esto, Javier, si dolarizar es como el paraguas de hierro del euro, a España no le ha ido mal, ¿no? O sea que bueno, de alguna fíjate, manera mi ley no está. Y cuando habla de que la inflación en la época de Menem se redujo, también es verdad, todo eso, ¿no? mira, todo eso es incuestionablemente verdad. La duda es, tú tienes que calcular las integrales, porque parte de la caja de conversión, parte ellos lo llaman convertibilidad, pero ¿cuáles son las maneras de... Los tipos de cambio fijos no existen. Grecia podía haberse ido del euro, con lo cual hubiera devaluado, ¿ok? Ya está. No existen, ¿por qué no? Pues porque no son, porque tú siempre puedes volver, tú puedes dolarizar mañana y desdolarizar pasado, ¿no? O sea, entonces eres tu país, eres soberano, ¿no? Y nadie te puede obligar a dolarizar, ni a desdolarizar, ni a impedir que desdolarices. Entonces la duda es, te lo juro por Arturo que este tipo de cambio está fijo y que voy a vivir con los grilletes, con el paraguas de hierro, ¿no? Voy atrapado y nunca voy a tener política monetaria. Y lo voy a hacer con política fiscal, ¿no? Iba a decir, y con un palito, ¿no? Con política fiscal y con un palito voy a estabilizar la economía, voy a repartir prebendas, y sobre todo cuando tu política te dice, y soy populista, con lo cual siempre tienes que andar soltando tela por aquí, por allí, al otro lado. Y ahora déjame que sea muy malo. Y soy un populista corrupto. Pues que a lo mejor todos los populistas son corruptos, porque corruptos, por lo menos intelectualmente, se corrompieron sus neuronas en algún momento del camino, ¿no? A veces estas corrupciones neuronales son transitorias, porque vuelven, salen de ahí, ya no son ministros y algunos recuperan la parte de su sanidad perdida, ¿no? La verdad es que no me tienes que dejar decir estas cosas porque No, está bien, está porque bien. luego, en fin, ok. Bueno, Si vieras las cosas que se cuelgan en Internet, nada, lo tuyo bueno, está siendo increíblemente moderado. bueno, entonces al final, o sea, vuelvo a Al decir, final lo que sucede es que efectivamente el compromiso es muy difícil de cumplir, es el muy difícil de compromiso cumplir. de que Es no muy, vas a es devaluar, muy de que difícil no de vas a cumplir, porque es muy desdolarizar. difícil.
Y de Porque hecho, fíjate, Argentina lo incumplió y provocó una crisis feroz, y claro. fíjate que Chile, al que le ha ido espectacularmente bien, desde que Chile, por cierto, fue la pionera de la independencia del Banco Central, que es la primera manera de evitar la monetización de los déficits, o sea, que los déficits se paguen imprimiendo dinero. Gracias a la influencia de los Chicago Boys y de los insignes economistas chilenos, por cierto, y reinsignes, intencionado el argentinismo, los economistas argentinos, en fin, son legión y tienen toda mi admiración y todo mi respeto intelectual, y muchos de ellos muy amigos. El, O sea, que no es por falta de técnicamente saber cómo se pueden hacer las cosas, es un problema puramente político, ¿no? Y fíjate que Chile, a pesar de cómo le ha ido, a pesar de poder mirarse en el espejo de sus vecinos, quiere volver ¿no? Quiere volver déjame que lo diga, quiere volver al populismo de izquierdas. O sea, el Sí. latido, ese latido dice, no, no, el paraguas de hierro no, el paraguas de hierro no, yo no, no, porque me siento, no, porque me limita y me impide. Y es verdad, claro que es verdad, esa disciplina obliga absolutamente al mantenimiento, o sea, o dificulta mucho el- la, ¿no? La exuberancia fiscal. Gracias, Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque imagínate a Yolanda Díaz, en fin, que al fin y al cabo no es más que uno de los muñecos del guiñol, ¿no? O sea, que da igual quién que es el poli bueno, poli malo, poli más, ¿no? Más extremado, ¿no? Del PAC. Imagínatela sin Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A mí que me digan, mira, haz lo que quieras con tu presupuesto, pero déficit 3, ¿no? 3, ¿me entiendes? O sea, a ver, 1, 2 y 3. ¿Sabes contar? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Lo entiendes, no? 1, 2 y 3. Vale, pues ya está. Pues chico, con eso yo respiro. ¿Por qué? Joder, porque el daño está completamente limitado. Y porque así podemos seguir en el euro indefinidamente es too long, porque podemos irnos del euro. España, Grecia, Italia, el que quiera marcharse con suficiente intensidad se marchará. Y pagará el precio brutal de la devaluación. Y luego se habrá cambiado de esas dos opciones del trío imposible. Tipos de cambio fijos y libertad de movimiento de capitales por tipos de cambio variables y política monetaria independiente. O sea, libertad de movimiento de capitales si no te vas de la eurozona y política monetaria independiente. Por lo tanto, puerta fácil para los déficits fiscales, ¿no? Para la monetización del déficit, ¿no? ¿Quién está ahí? Vamos a poner otro ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Reino Unido. Reino Unido, ¿qué hace? Pues ahí estoy. Política monetaria independiente y libertad de movimiento de capitales. Por lo Claro. tanto, tipos de cambio flexibles. Y por lo tanto, el que me disciplina la fiscalidad es el mercado. Fíjate tú que cuando Sunak ha dicho voy a bajar los impuestos, el mercado ha dicho no con mi dinero. Con mi dinero, no. Tú bajas los impuestos y te comes tu deuda pública. Y entonces, ¿qué ha hecho el tío? ¿En serio? Sí. Pero, claro, estamos hablando de un país que ¿qué es lo que le falta a Argentina que tiene el Reino Unido? La broma fácil es fragatas, sí, eso también, ¿no? Porque si no las Maldivas serían argentinas, ¿no? Aparte de las fragatas, que por cierto, ¿sabes por qué no tiene Argentina fragatas? Por los déficits fiscales, ¿no? Entonces, porque tiene, por 40 años, voy a ser malo, ya, hoy tengo ganas por 40 años de peronismo no tiene fragatas, porque se ha gastado el dinero en otra cosa y tienes que elegir entre cañones y mantequilla, ¿no? O sea, eso es así. Y ha habido demasiada mantequilla y entonces no hay cañones. Fine. Gracias, Paul Samuelson, en este caso, ¿no? Y bueno. O sea, summarizing, como diría Como diría el otro. mi querido jefe, lo decía Darío Valcárcel, decía summarizing cuando veía que la reunión se prolongaba. Milei no es la solución. No, Milei puede ser parte de la solución, porque quizá Argentina ha llegado a un punto donde necesita una ruptura, un cambio, ¿no? Necesita volver a intentar otro experimento. Y una parte de lo que tú has dicho, si queremos cerrar pronto, está muy bien. No sé qué ministerio hay que cerrar o si hay que cerrarlos todos, pero una manera de volver a la disciplina fiscal es eligiendo los gastos que te parecen más superfluos. ¿Cuáles son?
Pues chico, eso no es un asunto para un economista, eso es un asunto político, ¿no? Que si tengo que cerrar el Ministerio de Agricultura, el de Industria o las piscinas públicas, yo no sé lo que tienes que cerrar. Cierra aquello que tu sociedad, que las preferencias colectivas menos les importe y menos les preocupe, ¿no? Pero eso es condición previa. Y después busca un mecanismo de todos los mecanismos para convencer al mundo que renuncias, para atarte de manos, porque al final dolarizar es un mecanismo, ¿no? Tirar tu moneda y cambiarla por otra es un mecanismo de compromiso que tiene un coste muy alto de salirte, ¿no? Pero tú puedes decir, bueno, pues da igual, me voy para... O sea, fíjate que a Grecia le faltó un suspiro, ¿no? Para haber dicho, y que sea, en el fondo, y te tiras ahí a la piscina, hay agua, no hay agua, hay vino, hay barro, no hay nada, no hay piscina, o sea, no lo sabes, porque es eso, y menos en este mundo moderno, donde antiguamente, pues, o sea, en este mundo moderno, complejo, globalizado, no sabes realmente qué hubiera pasado con las navieras griegas y con todo, con toda su economía, ¿no? Entonces, Milei tiene una parte política que puede, para muchos siniestra, y lo puedo entender, ¿no? Esa especie de anarcoliberalismo descerebrado, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Y por otra parte, puede que sea el revulsivo o el cambio, porque el mercado se lo tiene que creer. Y me ha gustado que la economía argentina está parcialmente dolarizada en todo caso y lo va a estar siempre jamás. O sea, con la historia, con los últimos 100 años de historia en Argentina, claro que es un sistema bimetálico, claro que tu ahorro, claro que tu banca, una parte de tus bancas se hace en Miami, claro que tu patrimonio está en dólares, claro que ya lo sabes, claro que en el fondo te puedes permitir la caja de conversión, que para mí me dices, oye, eso fue increíble, lo bien que funcionó, hasta que dejó de funcionar, ¿no? Vale, muy bien, y luego dejó de funcionar. Pues, ¿podemos volver a hacerlo? Sí. ¿Tú cómo lo harías? Pues yo lo haría con una caja de conversión. ¿Por qué? Porque los costes de ir y venir, que siendo muy altos, ¿no? Cuando pasas de 1 a 1 a 4 a 1, 4 pesos por un dólar, pues los costes son brutales. Esa devaluación es devastadora, arruina a mucha gente, tiene que venir con un corralito. Es que dejadme para que veas cuáles son los costes, ¿no? Para que recuerdes, para que todo el mundo recuerde cuáles son los costes. Pero dices, bueno, va, pues ya está. Pero tienes los pesos, o sea, la operativa, tu país no se funde, ¿no? Porque, bueno, pues como tengo pesos, pues que ahora no valen nada. Lo único que ocurre es que ya se acabó el tipo de cambio fijo, hay una devaluación brutal, hay un empobrecimiento colectivo brutal, pero todo continúa, ¿no? Todo el mundo va a trabajar y todo, ¿no? Sí, más pobres, pero los puestos de trabajo ahí siguen, ¿no? Entonces, pero ¿por qué supones, por qué tienes que empezar con una devaluación? O sea, porque ahora mismo está sobrevaluado no el vas a peso. empezar con una devaluación. Bueno, la devaluación la duda, o sea, lo primero que tienes que hacer, ya pongas una caja de conversión o dolarices, es decidir cuál es el tipo de cambio final. Y no lo puedes hacer sin el mercado. O sea, ahora tú puedes decir cuál va a ser el peso blue, el dólar blue, el negro, el blanco, ¿no? El oficial, el del mercado libre, cuál va a ser. Pero no solo cuál va a ser, porque en realidad, si va a ser fijo, estás eligiendo un tipo de cambio para el resto, ¿no? Mientras dure el ancla. O sea, todo el tiempo que mantengas el tipo de cambio fijo, ese es el tipo de cambio. Y te puedes pasar o no llegar, ¿no? Si te pasas, vas a jaunerar. No, si tienes un tipo de cambio muy devaluado, vas a seguir teniendo inflación y todo el mundo va a decir, esto no funcionó. Y si lo tienes apreciado, si realmente lo pones en el sitio donde, pues lo que te va a pasar es que vas a tener una economía que va a tener un problema serio de competitividad, ¿no? Donde no le va a ser fácil crecer, porque ¿no? Por ese camino, ¿no? Por ese camino. Un país que no tiene política monetaria solo puede recuperar cualquier, ¿no? Y tiene cualquier perturbación, que siempre va a tenerlas, aumentando su productividad o bajando sus sueldos. O sea, esa es la devaluación interna. Lo que hizo España es que nosotros bajamos los sueldos a los empleados públicos y a todos los demás. Quiere decir, bajar y congelar en un mundo donde hay inflación es lo mismo. O sea, perder el poder adquisitivo, porque ser más productivos es realmente complicado. Es mucho más fácil ser más pobres, ¿no? Y entonces, de una manera o de otra, pues somos más pobres. ¿Qué quiere decir eso? Tío, yo te bajo, si los precios crecen más que los sueldos y tú trabajas lo mismo, pues eres más productivo. Hombre, los costes laborales unitarios, por supuesto que han caído, porque has mantenido la productividad, estás cobrando menos en términos reales, que es lo que de verdad cuenta, y ya está, ¿no? Entonces, no sé, mira, resumo.
Summarizing. A mí, hombre, por supuesto, desde un punto de vista técnico, y me gustan los experimentos. Me encantaría ver qué pasa en Argentina si dolarizara, porque no lo sabremos hasta que lo veamos, ¿no? Primer asunto. Y dos, pues, hombre, ojalá el debate en Argentina, las propuestas de Milei y Milei hagan que los argentinos piensen que que otro mundo es posible, que no tienen por qué vivir con una inflación del 130%, que eso es una rareza, pues como decías antes, ¿no? Una rareza global, y yo lo digo muchas veces con mucha ironía y con mucho dolor, ¿no? Menos mal que existe Argentina para que España no sea el país más ridículo del mundo, ¿no? O sea, francamente, ¿no? Entonces dices, bueno, tío, pero Argentina es todavía peor, ¿no? O sea, que yo muchas veces, si tú ves a España con ojos de alguien que no sea español, tío, estos tíos, ¿en serio que están haciendo eso? Pues a mí me pasa lo mismo con Argentina, ¿no? ¿En serio que este país, que toda esta sociedad es incapaz de impedir que hagan eso? Que este disparate, ¿no? Y bueno, pues ojalá las ideas de Milei, la dolarización, sirva para parar la inflación, que es un problema serio y que lleva mucho tiempo y que tiene un coste en términos de bienestar altísimo para los argentinos, y que ojalá se acabe eso pronto, ¿no? O sea, que a mí me duele pensar que la economía, que no somos capaces, ¿no? Los técnicos no somos capaces de convencer a los políticos que no puede ser, ¿no? O sea, que realmente hay otras soluciones. Y vuelvo a decir que el ejemplo paradigmático, los vecinos, es Chile. Chile, pues los Chicago Boys convencieron a Pinochet. ¿Cómo lo hicieron? Pues no sé, o estaba loco. Sí, todo, en dictador. Sí, si es que eso no tiene nada que ver con que hagas un banco central independiente, es compatible, todo eso es compatible, ¿no? Asesino, sí, por supuesto, pero, ¿y qué hizo? Atarse las manos. Dijo, mira, pues vale, yo no quiero ser. ¿Sabes lo que hizo? Decir, yo no quiero ser Argentina. Seré todo lo facha, todo lo dictador, todo lo sanguinario, pero Argentina no. Y me voy a atar las manos y lo voy a hacer con impuestos, ¿no? O sea, las barbaridades, lo que vaya a hacer va a ser con disciplina, sin la trampa fiscal que supone tener decirle a mi banco, oye, mándame 4 furgones con los billetes de 1.000, los de 10.000, 100.000, da igual, la denominación máxima que tengo que pagar las nóminas de los empleados públicos. Bueno, pues nada, con este final y dejamos el asunto con el suspense de saber qué va a pasar, aunque yo estoy convencido de que no va a ganar Milei y los argentinos van a seguir apostando Al por tran, y van a seguir al porque tran. además es algo que tú has comentado y yo no entiendo cómo después de ver el resultado de las políticas económicas diferentes, los populistas no solo se mantienen en Argentina y en los países habituales, sino que van ganando terreno y ya están en Colombia y ya están en Chile y dentro de poco, no sé. Mira. Sí, mira, al final ok, déjame que diga un minuto más. Vamos a hacer medio minuto más. En casi todas las políticas, y hablamos un día de esto despacio si quieres, ¿no? Es la ecuación de Bellman. Y otra vez Tom Sargent decía, todas las mañanas yo me levanto y antes de desayunar miro esta ecuación y pienso en ella, ¿no? El retorno de hoy, o sea, tú tienes que elegir siempre entre utilidad en el presente, ¿no? Facilitar las cosas. Las políticas populistas tienen un lado, iba a decir luminoso, positivo, dan regalos a alguien, ¿no? O sea, regalan cosas, ¿no? O sea, a cambio del futuro. O sea, siempre es a cambio del futuro. O sea, como las cosas están tan mal en el presente, yo te voy a dar esto y ya veremos. O sea, eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de decir, no, el valor, el bienestar futuro descontado es tanto, el futuro dura tanto que tengo que renunciar al populismo del presente, ¿no? A tener un presente más fácil. Tengo que tener la disciplina y la argumentación para no caer ahí, para no caer en ese sitio donde digo, toma esto porque te voy a aliviar hoy ¿no? Pero nos puede pasar un ejemplo fácil. Imagínate que hay una medicina que te alivia hoy, pero tiene unos efectos secundarios devastadores. Pues tú dámela, ¿vale? Pues ya está, pues dámela. Pero es que mañana ya te la he dado, hoy te has aliviado y ahora eres adicto a los
tranquilizantes o a los somníferos, no sé qué cosa. Y entonces, pues chico, no, no, esa no es la solución. Y al final, esto, déjame que ahora sea un minuto de seriedad, ¿no? Es muy difícil para un gobierno, y sobre todo cuanto más de izquierda sea, cuanto más populista, cuanto más le lata el ayudar a la gente, ¿no? Nosotros hemos venido aquí para ayudar a los trabajadores, ¿no? Es eso, ¿no? Que al fin y al cabo quieren decir a los más vulnerables. Pues entonces, y lo otro, pues da igual, ¿no? O sea, eso es lo más difícil. Y Argentina continuará, desgraciadamente, ¿no? Argentina, esa decisión le costará, igual que a todo el mundo, sobre todo después de 40 años de la misma historia. Pues nada, ahí Scurati nos decía que podía descontarse la inflación. Sí, pero eso lo agrava todavía más, porque fíjate, lo que me estás diciendo es, voy a quitarte recursos fiscales. Está muy bien, pero o sea, lo que él está diciendo es, si tú sabes que va a pasar eso, pues no por lo que acabo de decir, o sea, no porque... Porque la gente... Porque continuará eso así, o sea, el gobierno no renunciará a pagar los empleados públicos con billetes recién imprimidos, aunque tú te lo desgraves, y va a ser todavía peor. ¿Qué es lo que necesitas? Pues no sé, o sea, un ejemplo, o una caja de conversión, o sea, una convertibilidad, o dolarizar, o sea, tiene que ser creíble que el Banco Central es independiente, pero antes de eso, para que sea creíble, solo hay otra manera de hacerlo creíble. Voy a tener un ancla fiscal, voy a atarme las manos fiscalmente, o sea, único artículo de mi programa electoral. Mi déficit público no va a superar el 3%. Ya está. O sea, un techo de gasto, ¿no? O sea, el ancla puede ser fiscal, un techo de gasto o un tope de déficit, que por cierto, es lo que tenemos. Y por cierto, con el Senado en mayoría, es lo que vamos a tener. O sea, que el gobierno que venga, ¿no?, sabe que el techo de gasto no se lo va a, como no sea, ¿no?, como no hay otras elecciones, lo va a decidir el Senado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no te lo puedes saltar. Entonces, ese es el ancla. Esa es la decisión. Y cuando Argentina o España o quien sea decida cuál es el tope de gasto, cuál es el tope de déficit, ya lo otro es mucho más fácil, porque a mí, viendo el experimento, yo optaría por otra caja de conversión. Pues nada, con esa propuesta dejamos a Argentina que siga en busca del ancla perdida. A ver si la encuentra. Hasta la semana que viene. Chao, chao.